Fueron momentos muy hermosos. beautiful time we're having. 왜냐하면 우리 가운데 하나님이 Cuando vemos cómo Dios se manifiesta, God is working in the midst of us. 저들은 정말 하나님께서 ninguno de nosotros imaginó que Dios haría tales obras. Doing these kinds of things. 매일매일 놀라는 것은 But we're amazed every day because 하나님이 우리 가운데 살아서 일을 하고 El que podamos ver esas cosas es que Dios está trabajando cada día en nuestras vidas. Esto es nuestro orgullo. Esto es nuestra felicidad. is our joy. 그리고 우리는 하나님의 Nosotros conocemos el corazón de Dios. God. 저는 얼마 전에 누가복음 24장 47 Hace poco yo leí San Lucas capítulo 24 versículo 47. And what the Bible says is, En este verso dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, His name, comenzando desde Jerusalén. 예루살렘부터 시작하여 땅끝까지 전파될 것을 기록했다고. preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. 제가 그 성경 Mientras leo la Biblia, yo me puse a pensar, I quietly thought about it. 그 복음이 처음에 el Evangelio fue esparcido a través de los apóstoles. Preached by the apostles. 이제 예루살렘에서 제사만 그 Cuando esta palabra fue esparcida desde Jerusalén, It's from Jerusalem. 그 다음에 이제 예수님께서 y después de que, resurrected 제자들이 물어 y antes de que Jesús resucitara, 넘어가십니다. él preguntó, Is it now that you will restore Israel? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. But only when the Holy Ghost Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. parts of the earth. Dice que será su testigo, dice. 예루살렘과 Jerusalem, 온 유대와 En Judea, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. 예루살렘에서 복음이 시작돼서 당연히 예루살렘. Claro, el Evangelio comenzó desde Jerusalén, started in Jerusalem, 근데 온 유대 but all of Judea. pero aquí está hablando en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Samaria to the uttermost parts of the earth, ye shall be my witnesses. Me parece muy asombroso. For me, this is so amazing. En Hechos capítulo 8, Chapter 8, 그 당시에 그 그리스도인들 굉장히 cuando los cristianos estaban recibiendo persecución, receiving a lot of persecution, Felipe bajó a Samaria went down to Samaria. 이제 막 a causa de la persecución que era muy fuerte. Persecution. 사도들 외엔 전부 다 예루살렘 전다 흩어졌어요. And so all the apostles in Jerusalem, they were all scattered. 그 필립 Entonces Felipe empezó a predicar en Samaria Gospel in Samaria, y sucedió algo asombroso. amazing works were happening. 그 성에 Había un gran gozo en la ciudad. Muchas personas recibían la salvación. Forgiveness of sin. Muchos endemoniados eran liberados de los demonios. Cast out. 그 성에 큰 Y describe cómo la ciudad estaba llena de gozo. 그런데 필립이 이제 Y por la guía del Espíritu, él se fue al desierto y se encontró con un etíope. Gospel to the Ethiopian eunuch. 사도행전 8장 Los sucesos que ocurren en Hechos capítulo 8 그 사마리아에 eran los sucesos que ocurrían en Samaria. Samaria. 근데 여러분 사마리아 Antes Samaria, In Samaria, a long time ago, 그 이스라엘 나라를 하나님 앞에 범죄했을 때 cuando Israel había cometido crimen ante los ojos de Dios, 이스라엘 수도 사마리아 los enemigos vinieron y conquistaron Samaria, le quitaron Samaria de Israel. Y lo que ellos hicieron fue 사마리아 que dentro de Samaria, 아들이 항상 이 반역하고 대적하는 이 por el miedo a que los samaritanos se levantaran en contra de ellos, 사마리아 그 당시에 Samaria en aquel entonces era la capital de Israel, it was the capital of Israel. 사마리아에 그 막 많은 외 empezaron a traer a muchos extranjeros y mezclarlos para que las razas se mezclaran. With the Samaritans there. Es por eso que Samaria se convirtió en una zona de personas con mezclas de diferentes culturas. 같이 식사도 하지 않고 그랬어요. People refused to eat with Samaritans. Y desde entonces el pueblo de Israel los considera peor que perros. 그 길을 예수님 지나가다 Y en ese lugar Jesús se encontró con la mujer samaritana. He met the Samaritan woman. 같이 식사도 Originalmente los judíos ni siquiera se atreven a comer con ellos, pero él se encontró con la samaritana y recibiendo su invitación, durante 2 días morando en su casa, There for 2 more days. anunció el evangelio allí. There. 그 당시에 성경 En aquel entonces, enfocado a los judíos, el evangelio fue esparcido
Pero lo asombroso es, But the most amazing thing is, 이제 그 이방 antes de que el evangelio se esparciera a los gentiles, 예루살렘과 유대와 dice que se esparcirá en Jerusalén, en Judea, y antes de que vaya a los gentiles que están alrededor del mundo, primero el Señor incluye Samaria. Samaritanos eran mestizos, eran menospreciados, no eran admitidos por los judíos. Pero el Señor, but God 사도행전이 시작된 cuando empezaron, 유대인에게만 속해 empezó la evangelización, only belongs esa bendición que solo estaba en los judíos, se liberó de los judíos 이르기 전에 y dijo que el evangelio se esparciría hasta los confines de la tierra. 사마리아의 복음이 들어가기 시작했어요. and then the gospel Y el evangelio dice aquí que 구원을 받았대. que seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. A los romanos, he was a Gentile. Cornelio, por ejemplo, él no era judío, él era romano. Preach the gospel to him. Pero Pedro, visitando su casa, su familia recibe la salvación. 근데 사람들이 막 베드로 Y la gente empezó a hablar mal sobre él. 이방 집에 갔다. Alguien se atrevió a ir a los gentiles a anunciar el evangelio. 베드로 어떻게 하냐? Pero Dios, de alguna forma, dirigiendo a Pedro, Meet Peter, 자, 유대인들이 예수 después de que los judíos crucificaron a Jesús, they crucified Jesus on the cross. 그때부터 desde 하나님이 entonces, de manera asombrosa, Dios Amazingly, 이방인들에게 abrió el camino para que el evangelio se esparciera a los gentiles. to the Gentiles. 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인 Dice que And so, until the hasta que llegue el momento, el evangelio será esparcido a los gentiles. Dice que hay el tiempo de los gentiles según la Biblia. Hasta que llegue el tiempo de los gentiles. Gentiles is fulfilled. 이방인의 때가 El tiempo de los gentiles no siempre habrá. Esto quiere decir que habrá un día en el que terminará. Cuando llegue el tiempo de los gentiles, 모든 이방 사람이 구원을 habrá la oportunidad de Dios de que todos los gentiles reciban la salvación. Pero no es algo que va a estar por la eternidad. 이방인의 충만한 Hasta que llegue el tiempo en el que termine la era de los gentiles. No sé si aquí haya judíos. 유대인 몇 명 없어 있어도 몇 명 안 될 겁니다. Creo que habrá unos cuantos. 오늘 이 참석 Esta noche los pastores aquí, 여러분 전부 다 todos los que se encuentran aquí, estoy seguro que serán gentiles. 근데 하나님께서 우리 이방인에게 Pero Dios, dando la oportunidad a los gentiles, 이방인들이 하나님 앞에 los gentiles eran gente que era echado, abandonado por Dios, pero hallaron la gracia de Dios. 이방인 우리에게 복음이 증거된 이 Hemos hallado la maravillosa gracia de Dios para poder anunciar, para que pueda ser anunciado el evangelio a nosotros los gentiles. 일에 보면은 Si vemos en Daniel, 다니엘이 그 en las 70 semanas está determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación. Esto es Daniel capítulo 9, versículo 24. 71회로 기한을 71회로 Dice aquí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 그러면 너는 깨달아 알지니라. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. 예루살렘 성을 중건하라는 Esto era la orden de restaurar y edificar a Jerusalén 그때부터 기름 부음 받아 hasta el Mesías príncipe, hasta que Cristo llegara. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Pero lo asombroso de esto es, 역대하 제일 마지막으로 si vemos en la última parte de Segunda de Crónicas, en el primer capítulo de Esdras, 바빌론 왕 el rey de Babilonia dice, 자 우리 에스라 vamos a ver Esdras capítulo 1, versículo 1.
1장 1절. Esdras capítulo 1, versículo 1. 좀 제가 복잡한 얘기 Les estoy contando algo muy complicado. Complicated. 그냥 좀 들어. Espero que puedan poner atención. 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입으로 하신 말씀을 응하게 하려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시켜서 제가 온다는 En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Writing saying, 바사왕 고레스 Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in 이스라엘 Judah. 하나님은 참 Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. He is God, which is in Jerusalem. El libro de Daniel, The book of Daniel, 예루살렘 성을 desde el momento que se profetizó el restablecimiento del templo de Dios de Jerusalén, 하고 저 en la última parte de Crónicas y también al inicio de Esdras, 처음에 고레스 왕 el rey Ciro 바사왕 de 고레스 Persia 왕 예루살렘 성 da la orden de que restablezcan el templo de Dios, 성전을 준 que restablezcan Jerusalén. 예루살렘 준 Él levanta una orden gives the de command to restablecer, de edificar casa en Jerusalén. The Bible says from this point on, Desde este momento, la Biblia, chapter 9 says it, ¿qué dice en Daniel capítulo 9? 내 백성과 거룩한 성을 위하여 for my people and Por the holy city, mi pueblo y para mi santa ciudad. Me refiero al capítulo 9 del versículo 24. 70 semanas están determinadas and transgression, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, 영원한 의가 드러나 para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. anoint the most holy. 성경 놀라우게 이야기하기를 The Bible amazingly tells De manera us, asombrosa, la Biblia nos dice: 예루살렘 성을 중건한 영이 날 때부터 and so from the day the command desde el momento en que fue ordenado el establecimiento de Jerusalén y hasta la llegada de Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 성경 말에 뭐라고 ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? is 내 백성과 거룩한 성을 위하여 for my Para people mi and the holy pueblo city. y la ciudad santa, 대로 기한을 정해 Él decidió 70 semanas. 10일에는 70 weeks, 한 일에는 7년을 말하죠. 70 semanas. Una semana equivale a 7 años. 490년. so 70 weeks. Por lo tanto, 70 semanas equivalen a 490 años. 중건한 영이 날 때부터 Desde que se establece la casa de Jerusalén hasta la llegada de Mesías el príncipe, 고레스 el rey Ciro ordena el restablecimiento de Jerusalén. Proclaims the rebuilding of Jerusalem. 그때부터 예수 그리스도가 오기까지 From that time to the coming of Jesus Y Christ, desde entonces hasta la llegada de 7 Jesucristo, weeks and 3 weeks. 그래 69일이죠. That is dice el 69 versículo de la Biblia 70 que weeks. son 77이 7 semanas y 62 semanas. 9. 그러니까 한 일회가 7년이니까 70일은 Por lo tanto, son 69 semanas. Here, so this represents 400 En pocas palabras, interpretado en años, serían 490 años. years. 거룩한 성을 기한을 Dios, en estos 490 años, 예루살렘 성을 designó el tiempo para establecer, reconstruir la ciudad de Jerusalén. Desde que Ciro el rey dio la orden de reconstruir Jerusalén hasta la llegada de Mesías príncipe, Weeks and 62 weeks, meaning 7 semanas y 62 semanas. Esto quiere decir 69 semanas. 69일에는 70일 하나가 빠지니까 70 semanas equivalen a 490 años. 7년에서 7년을 빼면 Y ya que en esta cifra se quita una semana, 3년 si de 490 años quitamos 7 años, 오신다고 정확. serían en total 483 años. prophecy was given precisely that that's 그 when Jesus comes. 그리스도께서 오신 483 años después, exactamente ellos profetizaron la llegada de Jesús.
허물이 마치 Cuando Jesús llegó, ¿qué fue lo asombroso que sucedió? 죄악이 영원히 Se terminaron las prevaricaciones, las iniquidades, los pecados fueron limpiados por la eternidad, la justicia eterna se levantó 기름 부음을 받으라. and to anoint the most holy. 너무 놀랍습니다. So amazing. 허물이 마치며 To end iniquity. 죄가 끝나며 To bring an se end to sellaron sin. las visiones y las profecías To bring everlasting reconciliation for sin. 영원한 의가 To y, bring an everlasting righteousness. 지극히 y ungir al Santo de los Santos. Holy. 기름 Es muy asombroso. Después de eso se acaba el pecado, las transgresiones se limpian por la eternidad, When Jesus comes, 허물이 la justicia perdurable se levanta 끝난다고. sin is finished. y el Santo de los Santos será ungido, dice. 양을 잡아 제사를 드렸지만 Esto describe el nacimiento de Jesucristo. Cuando Jesucristo llegue, Sins were forgiven. se acaban los defectos, Transgressions did not end. se acaba el pecado. 속해지진 않았어요. Sin was not Antes de que llegara Jesús, 이상과 예언이 응하지 않았어요. sacrificábamos para limpiar los pecados, aunque se limpiaban los pecados, 마치고 pero la prevaricación nunca terminaba. is finished. 죄악이 영원히 Nunca el pecado se limpiaba por la eternidad. 이상과 예언이 응하고 And the vision Las visiones y las profecías no se sellaban. Pero con la llegada de Jesús se acabó la prevaricación, acabó el pecado, se expió por la eternidad la iniquidad, la justicia perduró, la visión y la profecía terminó y el Santo de los Santos fue ungido. it did forgive their sins. 죄가 끝나질 않았어요. Describe el nacimiento de Jesucristo. 맞춰지질 않았어요. The transgressions did not end. Después del nacimiento de Jesucristo, Sin was not redeemed. cuando era sacrificado el Cordero, The vision and the prophecy was not sealed. Él limpiaba los pecados. Sin embargo, el pecado no terminaba. 마쳤습니다. It ended. Nunca terminaba la prevaricación. It finished the El pecado sin. nunca se quitaba por la eternidad. And it redeemed La visión y la profecía no se sellaban. 의가 Pero la muerte de Jesucristo everlasting righteousness. terminó con la prevaricación, terminó con el pecado, Amazing. 놀랍습니다. expió por la eternidad la iniquidad 예언한 것이 In Daniel, it y trajo la justicia perdurable. that was exactly done so. Aleluya. And ¿No les parece asombroso? Es asombroso. 왜요? why? La profecía de Daniel 분이 예루살렘을 점령하고 se cumplió conforme a lo que él había profetizado. Jerusalem. Y luego 살렘 성은 inició el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Jerusalem, they locked their city walls and they were locked inside. 로마의 장군은 Un general de Roma vino a conquistar Jerusalén. From Rome did not want En aquel entonces 신 로마 군인들이 예루살렘 점령할 때 when the rugged Roman soldiers took over Jerusalem, cerraron los muros de Jerusalén, las puertas de they Jerusalén. killed all the Jews. 쳐들어가는 것은 Pero el general de Roma quiso proteger a los judíos. Es por eso que cuando quiso conquistar, Jerusalem, 그들한테 분쟁이 일어났습니다. there was a division among él sintió que sus soldados matarían a destajo a todos los judíos. no, we must surrender. Es por eso que surgió un problema en Israel. Otherwise, they're going to conquer Había un us. conflicto entre ellos. Hey, cut the nonsense. Tenemos que darnos por vencido. No, tenemos que soportar hasta el final. No, tenemos que darnos por vencido. No, we should surrender. 어차피 죽을 건데. They're going to kill us anyway. O si no, todos vamos a morir, decían. Cállense, decía. Their hearts. Los romanos matarán a todos por igual. Si abrimos las puertas, ellos nos matarán a todos por igual. Tenemos que darnos por vencidos. No tenemos más que otra opción. Así había un conflicto en Jerusalén. They from the inside opened the city Se levantó un gran conflicto entre los mismos judíos. while they were fighting. Una noche, la gente As soon as they opened the city gates, desde dentro dice que abrieron las puertas de la ciudad de Jerusalén para que entraran. killed the Jews. 수많은 사람이 Después de discutir entre ellos, al abrir las puertas, Roman general los soldados como nube entraron al lugar wanted to kill the people of Jerusalem. y empezaron a tomar a los judíos y a matarlos. Mataron a muchos judíos. Was 유대인을 죽이다 El general de Roma 아주 유대인을 no deseaba que matara a los ciudadanos judíos, 한 사람 ya que ellos abrieron la puerta. ¿Y luego qué fue lo que sucedió? a slave for the price of a dog. 로마군이 Después de matar a los judíos, And then, they got tired of killing the empezaron a vender a los judíos como esclavos. 그는 예루살렘 쫓겨났어. and then they got Vendían a un esclavo a precio de un perro. 삶에 쫓겨나면서
as they got kicked out of Jerusalem, 이방인의 때가 estaban muy cansados de matar a los judíos. Gentiles began. 왜냐하면 Finalmente, 유대인이 예루살렘에 ellos fueron echados de Jerusalén. Jews in Jerusalem, Después de ser echados de Jerusalén, Jewish calendar does not continue. inició la era de los gentiles. 2,000 years over, ¿Por qué? 이방인의 때가 돼서 it was the period of Porque the si no hay Gentiles. judíos en Jerusalén, 싸움을 하는 베개. ya no funciona el calendario judío. To end the transgression, Durante 2000 años consecutivos, to bring reconciliation, iniciando el tiempo de los gentiles, 이상과 연영하며 to seal up the vision of dando la oportunidad de arrepentimiento de los pecados, terminando las prevaricaciones, las iniquidades, los pecados, la justicia perdurable se levanta, 예루살렘에 se sella la visión y la profecía, y el Santo de los Santos es ungido. ¿No les parece asombroso? 62 Sabe pues y entiende weeks are determined. que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén 70 weeks 11일에 가운데 of the 70 hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, 2 weeks, 10 weeks, 20일에 y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, 69 semanas en total. 60일에 Una semana, 2 semanas, 3 semanas, 10 semanas, 20 semanas, 30 semanas, 5일에 65 weeks, 40 semanas, 6 weeks, 7일에 50 semanas, 8 weeks, 60 semanas, 69 61 semanas, 62 semanas, 63 semanas, 65 semanas, 66 semanas, 67 semanas, 68 semanas, 69 semanas. So with 1 week remaining, Hasta allí se detendrá. amazing thing is, ¿Por qué? 1948년 Porque fue el tiempo de los gentiles. 독립을 했습니다. Israel became Es en ese momento cuando el reloj se detuvo. and they, Entonces, una semana restante significa, 69일에 끝나고 many people lo asombroso es que en 1948 did not end. los judíos pisaron la ciudad de Jerusalén. 왜냐하면 Why? Acabó las 69 semanas de los gentiles, 예루살렘 성전 pero no fue así en realidad. Not enter the temple of Jerusalem Aún continúa la era de los gentiles. ¿Cuál es la razón que continúe? after they were Aunque los judíos entraron a Jerusalén, built on that site. 예루살렘 성전 todavía no han podido entrar al templo de Jerusalén. Jerusalem, 그들은 El templo de Jerusalén, and so they put dirt onto the después de que fueron conquistados, one side, 예루살렘 los musulmanes conquistaron el centro de Jerusalén 성전까지 통곡 y levantaron call it the Wailing en el Wall, centro de Jerusalén su propio templo. 성전 위에다 흙을 붓고 돌을 넣고 and they added Por un lado, dirt on top of that. 성전 los muros de Jerusalén se mantienen 건사원 Is the y ahora se llaman el muro de los lamentos. Muslim temple. 제가 예루살렘에 갔을 때 Y sobre él colocando la tierra Security guards y guarding. levantar el templo. They asked for my passport. 보여줬습니다. Ahí está 내가 유대인이 아닌 걸 알고 el templo musulmán. For me to go in. 그래서 저는 예루살렘 Y los guardias musulmanes están cuidando el lugar 해교 신전에 y les muestran su pasaporte. Yo les mostré mi pasaporte y al ver que no era judío, 만큼 넓은 그 me dejaron pasar. There is a round room this big. Y yo subiendo a Jerusalén There for about 20 minutes. 역사적인 장면을 바라보고 y he entrado hasta el templo de los musulmanes, hasta el interior. 성경학자들은 Many biblical Había un scholars espacio vacío muy amplio. 성전을 다시 Durante los 20 minutos de mi visita, Temple of Jerusalem will be pude ver la imagen histórica de aquel lugar. 그때 Muchos estudiosos de la Biblia temple 69일에가 끝이 desean levantar el templo de Jerusalén una vez más, that the period of the Gentile 그리고 ends. 다시 이제 esperando el día en que los judíos entren al templo de Dios en Jerusalén. Es en ese momento cuando se acaba el tiempo de los gentiles. You know, they give offerings at the temple, 3년 반은 and then for the Y next es en ese momento cuando llega otra vez el tiempo de los judíos. 7 años. up and it says, 그때 예수님께서 하늘에서 내려온 입기운으로 abomination comes up and says, 3 años y medio. 그리고 and then from the breath of Ellos God, después de sacrificar ofrendas, el resto de los 3 años y medio, 3년 반 3.5 years, the 7 years. 이제 지금 우리 se levantará uno diciendo que yo soy Dios. And now, 이
이방인의 Y 시대에 en ese momento Jesús llegará y destruirá a todos. 앞으로 얼마나 이방인 시대가 들어갈는지 Y así se cumplirán los 7 años. 3 años y medios y 3 años y medios. 이제 중요한 것은 But the important thing is, Ahora, ¿en qué siglo estamos nosotros? we're in the end times of the period of the Estamos en la era de los gentiles. 오직 성령이 너희에게 마시고 when the Holy Ghost is No upon sabemos cuánto más falta para que termine la era de los gentiles, Jerusalem pero estamos cerca del final. Lo importante ahora es and to the uttermost. el fin de la era de los gentiles. It was amazing. Pero lo asombroso es, They became witnesses. dice que They preached the gospel. 그들이 청구하는 solo el Espíritu Santo estará en ustedes. 예수 El poder está sobre ustedes. 마음을 얻는 Y hasta los confines de la tierra, ustedes serán testigos míos. Jerusalén, Samaria, And so the gospel was Judea, preached in Samaria. 이방인 para que anunciemos el Evangelio. Was preached to Corinth. El Evangelio que anunciamos And Apostle Paul went on the gospel witnessing trip. 여러분들 전부 아시아 es el Evangelio en el que recibimos a Jesucristo como el perdonador de nuestros pecados por la fe. And that's how the book of Acts ends. Empezando desde Samaria, el gentil Cornelio recibió la salvación. The Puritans of England 그 Y luego Pablo, visitando Asia, llegó hasta Roma anunciando el Evangelio. Y así termina el libro de Hechos. that had the power of the king, Lo asombroso es, they rebelled against them. 그래서 처참한 그들이 그리스도인 en Inglaterra, los puritanos Terrible persecution, those Christians. 그때 아메리카 신대륙이 발견. Right then they discovered the new continent, America. 많은 사람이 eran perseguidos por la religión que estaba haciendo que tenía el resguardo del rey de Inglaterra. 짐승들이 Es por eso que los cristianos recibieron dura persecución. And really with the Y es en ese momento cuando ellos descubren el continente americano people died. y emigran a América. Do it there. Cuando ellos emigraron, era frío, había fuerte viento, muchas bestias en todos lados. Era un lugar difícil de vivir. Muchas personas murieron en el proceso. Sin embargo, ellos se mantuvieron allí. ¿Y qué hicieron? Construyeron sus casas. Algunos preguntaron, ¿qué haces? Estoy construyendo mi casa. ¿Por qué? Way we can live without God? No way. 왜 그러냐고. Porque el viento es muy fuerte, hay muchas bestias. Es por eso que es peligroso, por lo tanto construyo mi casa. Dijeron, hermano, no construyas tu casa. Al llegar a esta tierra, tenemos la promesa de que Dios nos hará vivir en esta tierra. From then on, 수많은 Pero ¿por qué tú dices eso? Construyamos primero la iglesia. Y luego construyeron primero la iglesia y luego construyeron la escuela. Y una vez construido la iglesia y la escuela, construyeron sus casas. Y aprendieron de Dios. Y desde ese momento, 항상 유럽에 muchos misioneros americanos fueron enviados a todo el mundo England, 그 외에 몇 개 나라 antes de que América surgiera. the gospel was not spread anywhere else in the world. Alrededor de 2000 años, But the Puritans got persecuted. 미국 가서 그들이 교회를 짓고 They came to the new continent. siempre por unos cuantos países de Europa, Rusia, Inglaterra, From then on, gospel y fuera de esos países unos cuantos más, precisely put 미국이 동 el Evangelio no fue esparcido a otras partes del mundo. America's independence from the second. Pero después de que los puritanos fueron perseguidos y huyeron a América, iniciaron allí la obra del Evangelio, en ese momento el Evangelio fue esparcido por todo el mundo. Para ser más exactos, Second half of the 18th century. 미국으로만 después de que se independició Estados Unidos en el siglo XVIII, el Evangelio empezó a enunciarse. Y la forma en que el Evangelio entró a The Japón, world preaching the gospel. China, Corea, So wise. 예수 이름을 전하는데 fue después del siglo XVIII, 내 삶을 a través de Estados Unidos. It was not the gospel. Muchos misioneros 예수를 믿어도 Even though you believe in Jesus, fueron enviados a anunciar el Evangelio en todo el mundo. you remained in sin. 예수 내 Pero 죄를 Satanás 죽었다고 también era muy astuto. Jesus died for my Cuando sins. se anunciaba la palabra de Jesús, Sinners. 저는 성경을 읽어봤습니다. I read the Bible. pero no era el perdón de los pecados el que se anunciaba. Es por eso, aunque creían en Jesús, 제약이 영속에 seguían estando en el pecado. 너희가 드러나며 Diciendo que Jesús murió por los pecados, seguían enseñando que eran pecadores. To anoint
Yo he leído la Biblia, 이 복음이 전파되면 terminando las prevaricaciones, 처분이 마치고 terminando las iniquidades, terminando los pecados, The sin has to be ended. descubriéndose la justicia eterna, 돼야 복음. Sin has to be redeemed y forever for it to be gospel. ungiendo al Santo de los It Santos. has to bring in everlasting Cuando se righteousness for it to be esparce este gospel. evangelio, 한다고 하면서 People see the cuando gospel. termina las iniquidades y cuando acaba el pecado, eso es el evangelio. 예수님이 죽었다고 하면서 They say Jesus died for my sin. Cuando el pecado termina, se redime, es eso el evangelio. Of Satan. La justicia tiene que manifestarse en ese momento. That kind of a sermon. 아닙니다. No. Cuando la gente anuncia el evangelio, anuncia un evangelio que no es el verdadero evangelio. Dicen que Jesús murió por sus pecados, pero dicen que son pecadores. Y así enseñan enseñanzas satánicas. Muchos pastores comparten ese tipo de mensaje. Eso está mal. ¿Me comprenden? Repentance. ¿Entienden? Of sin. 예루살렘으로부터 La Biblia dice, Beginning in Jerusalem 모든 en su nombre, to all the nations, the Bible el arrepentimiento que viene a través de su nombre, empezando desde Jerusalén, será esparcido a todas las naciones. 죄인으로 남는 회개가 a repentance that keeps them El arrepentimiento que redime los pecados. full of that. 한국에 매일 회개합니다. Pero la gente, Every day in Korea, en vez de recibir el verdadero arrepentimiento, se mantienen en el pecado. 사함은 Corea cayó en esa enseñanza errónea. Los cristianos todos los días se arrepienten. Dicen que son pecadores, se arrepienten y siguen siendo pecadores. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. on 하나님은 God 아무것도 아닌 나 속에 instead of me. A través de la Biblia descubrí la verdad y empecé a compartir el perdón de los pecados. Y desde entonces, Dios, en mí, quien no era nadie, 1989, 우리나라에 empezó a dirigir su obra. time we were able to get passports from Korea. 제가 3월 달에 미국 LA에서 집회를 했고 Desde el año 1989, 그리고 가을에 por primera vez en nuestro país, surgieron los pasaportes. 1990년 Yo pude ir a Los Ángeles a hacer una campaña bíblica Years ago from now, 선교사를 y en otoño fui a Berlín, Alemania. 4년에 Y en el año 1990, 95년에 30 años antes de ahora, 그리고 아프리카 전역에 empecé a enviar misioneros. Y en el año 94 오스트랄리아에 enviamos a Kenia, 95 a Ghana y a todos los países de África, en Asia, en Sudamérica, Australia, en todos los países empezamos a enviar nuestros misioneros. the forgiveness of sin, 머무리 Yo 마치며 realmente era una persona 만나며 con mucha falta. 자기 영속된 Pero este arrepentimiento y el perdón de los pecados, recibiendo el perdón de los pecados, terminando todas las prevaricaciones, siendo limpiado todos los pecados, manifestándose la salvación eterna, sellando las visiones y las profecías, ungiendo al Santo de los Santos. 자기 영원히 속해 El Santo de los Santos será ungido, dice. and the prophet Se refiere a la llegada de Jesús. sealed 기름 Cuando llegó Jesús, acabó los pecados, fueron redimidos las iniquidades y las visiones y las profecías fueron selladas. Y el Santo de los Santos será ungido, dice. Aleluya. Este es la voluntad de Dios. what the Bible is saying is becoming fulfilled. Yo empecé a anunciar esa palabra. Yo no era nadie en realidad, 놀랍게도 Amazingly, 전 세계 수많은 pero la Biblia cumplió lo que dice en su palabra. they are opening Y desde ese momento Él empezó a ayudarnos. Y de manera sorprendente, 다니엘서를 muchos pastores he has prophesied in 자 Daniel. 다니엘 9장 abren su corazón hacia nuestro evangelio. 읽겠습니다. Let's read it one more time. 내 백성과 그 Esto no viene del pastor Oxopar, sino viene de la profecía que Dios puso en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24, lo voy a volver a leer. 허물이 마치며 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable
y sellar la visión y la profecía anoint the most holy. y ungir al santo de los santos. 복음을 전하는 ¿No les parece asombroso Gospel 저희들을 돕고 el anunciar este evangelio? and working in us. 이제 우리는 Now we, Dios nos ha ayudado en esta labor. amazing work of God, Ahora nosotros, we are participating. esta maravillosa obra de Dios, 이 놀라운 복음을 estamos 전한다고 participando. So even though he says we preach Satanás the gospel, 하면 제가 영속 dice que comparte este asombroso evangelio. 죄가 Él 끝나는 ocultó el evangelio que limpia los pecados. Él ocultó el perdón de los pecados. 주의 이름으로 Él quitó la justicia eterna. 성령과 함께 Ahora en el nombre del Señor, 화물이 마쳤습니다. junto al Espíritu Santo de Jesús, sin is ended. las transgresiones terminaron, el pecado Iniquity has terminó, been reconciled. 영원한 의가 las iniquidades fueron expiadas Everlasting righteousness. y obtuvimos la justicia perdurable. CLF 함께 하셔서 감사합니다. Thank you for joining Amados us. todos, 이 복음을 les agradezco por acompañarnos en este CLF. 그냥 회개가 Anuncien este evangelio. 죄 사함을 얻게 하는 회개. Ustedes no son simples arrepentidos, sino tienen arrepentimiento del perdón de los pecados. Los pecados terminan. 영원한 의가 드러나는 Los pecados son redimidos por la eternidad y la justicia perdurable se manifiesta. Esta es la voluntad de Dios. I was so Cuando hacemos este trabajo, sí, yo era defectuoso, era débil, 우리 음악학교 학생들 pero Dios me ayudó. 이제 그 S1ET Los estudiantes de nuestra escuela de música, S1T 가서 they went to Eswatini. ellos fueron a Eswatini. Students, what they did was Cuando fueron a Eswatini, 오늘 국립대학교 lo que hicieron ellos fue, today is the National University 우리 graduation. 그냥 노래 불러주자. hoy es la graduación de la universidad pública. 학생들이 졸업식에 Vamos a cantar para ellos. Vamos a cantar felicitándoles. 진행자 보고 Now, ask the director there. 안녕하세요. Los estudiantes fueron a la graduación y un estudiante dijo, hola, 학생들이기 때문에 We are nosotros somos estudiantes de Corea. really good at singing. Somos estudiantes de una escuela de música. Somos muy buenos cantando. 축하 노래 Podemos cantar en el idioma eswatini. The graduation. Vinimos a cantar una canción de felicitación para los graduados. 왜요? Why not? El organizador dijo que no. ¿Por qué? 국왕폐하께서 국립학교 졸업식 Ellos preguntaron. See, the king will be coming to the graduation ceremony. 우리는 어제 Hoy el rey de Eswatini asiste a esta ceremonia. Program to the king. 그때 그 Nosotros ayer le entregamos el programa al rey de Eswatini, 음악이 없어요. pero nadie puede cambiar ahora el programa. So you may not sing. Y ustedes no estaban programados, Fine. por lo tanto no pueden cantar. Graduation. Y dijeron, bueno, está bien, Director said, 지금 사람 solo vamos a ver la graduación. Y el organizador dijo, 국왕 안 오셨지만 bueno, aquí están todos, king's not here, but would you like pero el rey no ha venido aún. Sure. Aunque no ha venido el rey, ¿quieren cantar? Claro que sí, dijeron. 3 songs. 그래서 그 학생들이 노래 ¿Cuántas piezas piensan cantar? 3, le dijeron. Y los estudiantes se presentaron. Songs. 국왕이 Ellos cuando cantaron la primera parte de la primera pieza, 아무 말씀도 안 하시고 Didn't sing. el rey entró. Y al ver a ellos cantar, And then they sang 2 more. él no dijo nada y se sentó. Y cantaron 2 canciones más. 졸업식을 마치고 난 뒤에 After the Y así inició la ceremonia de graduación. Al finalizar la ceremonia de graduación, el rey llamó al secretario earlier, they came. y dijo, trae a los estudiantes que cantaron. Sing so great. Aquí están. Who are you guys? Y dijo él, cantaron muy bien. ¿Quiénes son ustedes? Music students from Korea. Ah, nosotros somos estudiantes de la Escuela de Música de Corea. Venimos a hacer servicio aquí en Eswatini. They were so beautiful to the king. Ah, para el rey esto le pareció muy hermoso. 아이와이브 설립자님 이해를 Y cantaron muy bien, los felicitaba. The IY founder will come here in 10 days. Ah, el fundador de nuestra organización IYE vendrá en 10 días aquí. I got off at Ellos solo le dijeron. 만지라고 확인했습니다. Yo cuando llegué al aeropuerto de Eswatini, got off. 장관이 마중을 봤어요. en el aeropuerto Mancini, cuando salí, un ministro vino en busca de mí, The king wants to see you. Pastor Oxopar. 상상도 하지 못한 El rey de Eswatini desea verlo. 차를 타고
Nunca me había imaginado este suceso. 고아 몇 Subí al auto que prepararon How long is the visit with the y fui. 10분이라고. They said 40 minutes. 그래서 이제 우리는 원래 ¿Cuánto tiempo tengo con el rey de Eswatini? Me pregunté y me dijeron 40 minutos. Yo pensé que en la noche se iba a hacer la cita, 한 300명 목사님 모임 가고 About 300 pastors. pero en la noche se llevó a cabo el SLF. 그러는데 And then I was about to preach the second. 300 pastores vendrían y yo iba a compartir sobre ellos. 지금 보기로 원해. King wants to see you. Iba a compartir en la segunda sesión. El secretario de repente me habló y me dijo, ahora desea verlo el rey. Y encargué la segunda sesión del CLF a otro pastor y fui a ver al rey. In the front, 저기 이제 뒤에 문을 열. El palacio del rey era grande. the secretary began to crawl. Cuando abrió la puerta de atrás, 에스완이 el secretario entraba de rodillas a la habitación del rey. Go like this, and they have to crawl in like this. Entonces todos no pueden caminar de pie, tienen que ponerse de rodilla y caminar de rodillas como de esta forma. Because 군대에도 기 Yo también tomé la posición del secretario. you get low and Y en el ejército, porque yo aprendí a gatear. Por eso sé gatear muy bien estando pegado al suelo. have to crawl. Y el secretario me tomó y dijo, usted no necesita ir de rodillas. ¿Por qué? Porque los extranjeros caminan. 가고 And so the Y secretary yo caminé. 고항을 만났어. and then I met El secretario iba de rodillas en cuatro y yo caminaba. Y me acerqué al rey y le saludé. 만나게 했겠어. Why would God let me meet the king? Dios me permitió encontrarme con el rey de Eswatini. ¿Para qué creen que Dios me permitió encontrarme con el rey? Yo soy pastor, me dedico a anunciar el evangelio. Yo no sé otra cosa. I started to preach the gospel. 보면 딱 Ya habían pasado 10 minutos 정확하게 30분 지났는데 y yo empecé a predicarle el evangelio. Después de predicarle el evangelio, después de 30 minutos, Speaking. yo ya había acabado los 40 minutos. Y yo detuve el mensaje. Hearing through me. 눈을 마주치셔서 Y el rey me miraba detenidamente de esta forma. No podía chocar con mi vista. 말씀을 더 전해주십시오. Y el rey me dijo, pastor, 30분 또 말씀 compártame más. And I finished. 또 Y le compartí otros 30 minutos. Y terminé. 30분 Y me pedía otra vez. 고항이 그때 Y así 3 veces 30 minutos. The forgiveness of sins. 고항이 이렇게 En ese momento el rey de Eswatini recibió la salvación. Y luego el rey dijo, 그 고항님이 그 다음에 y luego el rey me dijo, King said to me, pastor, Pastor, 당신은 참 usted realmente es el siervo de Dios. 제가 딱 Yo le ofrezco una tierra. 여기다가 Usted construye aquí, en este terreno, una iglesia. Y construya su casa, pastor. house there. Y And anúncienos la palabra de Dios. 3만 평 땅을 De esa forma nos dio 10 hectáreas de terreno. 처음에 15,000평 주시고 at first he wanted to give us 15 acres. Al principio nos dio 5 hectáreas. He wanted to give us government. Nos dio un terreno del gobierno. 고항의 땅을 선물 받은 그 대가로 Y él me decía el secretario que a cambio de ese terreno, ese regalo del rey, tenía que ofrecerle 3 vacas. 3마리 Cada vaca costaba $600. Each cow cost $600. Pero en Corea, una sola vaca Yeah, one cow cuesta más de $600. 그래가지고 Es por eso que le obsequié 3 vacas. 3 cows as a gift. 정부가 우리 주 Y la verdad es que no nos gustó mucho el terreno que nos dio el gobierno, 우리 그 porque estaba muy lejos del lugar donde vivía el rey, donde vivían los ciudadanos. Told the secretary of the king, Y yo le dije al rey, mi rey, nosotros nos encontramos con los estudiantes y los estudiantes no tienen transporte para moverse hasta ese terreno. Necesitamos un lugar más cercano. 이야기 고항이 들으시고 and the king heard those words. 고항 각하에 Y de repente el rey decidió cambiar el terreno y darnos de su propio terreno, del terreno del rey, 10 hectáreas. 거기를 이제 막 다 깎아가지고 Pero no podíamos cortar todos los árboles para construir. Y yo le dije al rey, So we told the king, deme 10 hectáreas. give us 30 acres. Vamos a construir un lago allí. A lake there. 나 야외 공연장 Haremos un auditorio de presentaciones. We'll build a center. Voy a construir mi casa 또 짓고 And I'll build my house. y voy a construir un parque en ese lugar. We'll build a park. Vamos a sembrar muchas flores. Vamos a formar 동산을 만 un jardín muy hermoso. 우리 젊은이들 결혼식도 할 수 있고 And we can have weddings for you. Vamos a hacer centros de educación para jóvenes. Train there. También centros médicos. 그 산을 그대로
Vamos a dejar la montaña en esa forma. No vamos a cortar todo. 놔두고 Vamos a dejar el lago, todo. 놔두고 We'll leave the lakes. 그걸 쫙 청사진을 그려가지고 공항 보여드렸어요. We made the Hicimos un diseño esquemático del lugar y se lo mostramos al rey y el rey se alegró mucho. Y nos dio 10 hectáreas. 이제 땅을 딱 Y ahora estamos en construcción, estamos en proceso de construir todos los edificios. Estamos muy agradecidos con Dios. 이번에 제가 Y es por eso que desde el año pasado, en marzo, last year. 국왕폐하에 낳아주신 국모님 ahí está la madre de la reina de Eswatini. Ella es la segunda persona más importante de Eswatini. Eswatini. 그 국왕폐하 국모님이 한국에 Ella vino el año pasado a tratarse en un hospital de Corea. Korea to receive treatment 국왕폐하께 나를 Y el rey me pidió que cuidara bien de ella. of the Queen Mother. 내가 Después de ir al extranjero, yo había entrado a Corea. Back to Korea. Por la noche hicimos una fiesta de bienvenida para la reina, la madre de la reina. I tried to go in. 못 들어요. 막아서 못 들어. Locked Pero- I cannot come in. Y nosotros estábamos esperando y no entraba. And I was waiting, 맞아 들어가는데 못 나오는데 and there were people coming out. Y justo ahí había venido la princesa también. Princess. Ya que la princesa era cercana a mí, She knows me very 막상 well. ella me dijo hola. 여기 누가 이거 관리하는 Y ellos preguntaron Overseeing all this. quién era el encargado. 대사 관리 El embajador decía. She's there. She's Déjame verlo, yo le dije. Y la madre de la reina, 국모님은 날 보고 모셨 el rey me había encargado cuidar de ella, le dije. ¿Por qué usted, embajador, impide tener el encuentro con la madre de la reina? ¿Quiere que hable con el rey de Eswatini? Decía, lo siento. said, "Oh, I'm sorry." Y después de eso me dejó libremente tratar con ella. 국모님은 선물을 주려고 하는데 Quería darle un obsequio a ella. 선물 주고 고민하다가 And I was thinking about giving her a gift. 당면을 샀어요. And I thought, what should I get? I bought her some. Y compramos fideos para usar, para hacer comida. Es una espagueti especial a base de camote, 에스와니티 de patata, para que lo hiciera en su casa en Eswatini. Y luego le compartí el evangelio. Y luego, And then 보니까 I can see Eswatini, Eswatini. 어슬이 다 죽고 la medicina de Eswatini no es muy buena. 병이 있으면 Es por eso que cuando hay problemas muy graves de salud, salen al extranjero. Y yo le dije a la madre de la reina, 왕궁에 있는 왕족들을 우리 교회는 tenemos muy buenos médicos, muy buenos doctores en nuestra iglesia. 의사들이 우리 교회 의사들 가서 Y le dije a todos los miembros o familia del rey, vamos a recibirlos en nuestro hospital. El rey de Eswatini estaba muy contento. Y así el año pasado And last trajimos a 5 de la familia del rey doctors there. 그래 가서 y les tratamos todo lo que necesitaban. 국왕폐하께서도 And His Majesty, El hermano Juan, el anciano Juan de nuestra iglesia, 진맥을 합니다. took his pulse. sí, los médicos con medicina alternativa oriental son muy buenos. They would take 2 of their fingers, and they Entonces cierra los ojos y de verdad con solo tocar así, cierra los ojos y abre, pero descubre muy bien el problema de su salud. he was so amazed Y así le da cierta medicina. and prescribed the medicine. 여러분 그 국왕 Y claro, al rey de Eswatini no cualquiera puede darle medicina. No puedes hacer eso. Can't do that. Pero el rey así con confianza tomaba de la medicina. 아주 나중에 오는데 And then later on, when we were leaving, Y el resto de la medicina dijo, déjamelo. Y entonces dijimos, está bien, se lo dejamos. it's fine, he said. 그러면서 한 사람 한 사람에다 표창장을 Y así ofrecimos certificados de agradecimiento a los doctores por parte del rey. And Elder Hwang Y el anciano Juan de nuestra iglesia colocó ese certificado de agradecimiento por parte del rey en el hospital. Y entonces ahora el anciano Juan se ha convertido en un doctor real, admitido por un país incluso. contacted us recently. 원래는 4월 1일부터 4월 3일 Y este año me dijo que hizo tiempo en el mes de abril, desde el 2 al 6, y me pidió que viniera. 3일까지 So this year we'll be going there from Y así fue como yo quedé de ir a Eswatini. to Eswatini. 그 이야기를 Y estas noticias lo escucharon de Lesotho.
Y también el rey de Lesoto 왕폐하께서 me invitó So 저를 보자고 그러시. he says he wants to see me. y otra vez nos pusimos de acuerdo. 의논했습니다. And so we also discussed El 4 de abril on April 4th. voy a ir a Lesoto y luego 그 다음에 또 And then 그쪽 그러면 또 하루 quedé de ir a otra ciudad a anunciar el Evangelio. city in that area. Dios, reuniendo a muchos pastores en Eswatini, 휴아니티에 있는 많은 목사님들 me permitió compartir el Evangelio ante ellos. 복음을 전하고 허락했습니다. God is Así el ministro de Educación recibió la salvación, 난 el primer ministro también, Minister of Education, wife, el secretario del presidente también. minister got saved. 비서실장 Así todo el país se volvió nuestro país. 그 나라가 전부 Y Dios nos abrió la puerta para poder compartir el Evangelio con plena libertad. Y no solo eso, So I can go there. yo no soy nadie en realidad, 이런 일뿐 아니라 pero me permitió encontrarme con muchos presidentes, con muchos ministros. 많은 대통령을 만나게 하고 Es alguien que es capaz de eso. 장관을 만나게 하고 Es algo asombroso. 그런 일을 이루시는데 God is fulfilling these El Evangelio en realidad es algo muy valioso, pero está oculto para muchos. Aunque creen en Jesús, lloran por su pecado día tras día. even though they believe in Jesus. Pero anunciándoles este Evangelio, They in repenting for sin. So many people like para que todos los gentiles reciban la salvación. Rusia, África, that all the Gentiles Asia, of the world can be saved. 러시아도 In Russia, 아프리카도 Africa, sur de Asia, 동남아도 Southeast Asia, Sudamérica, Noramérica. North America. 하나님 그렇게 Ustedes que hoy han venido al CLF, 이제 여러분 이번에 trabajemos juntos en esta labor. Who are here in Seattle. Anunciemos este evangelio exacto. Dios se alegrará y nos dará de su bendición. Juntos somos uno. Aunque hay muchas denominaciones, We are all one. muchos pentecostal, presbiteriano, bautista, metodista, muchas denominaciones. Pero ahora todos nosotros somos uno con Dios. Somos uno. Jesús es uno. La Biblia es uno. Dios es solo uno. Todos somos uno. Bible, 한 성령 one Holy Spirit. 전부 다 하나입니다. We are all one. No importe las denominaciones. 파가 있은 땅 Con esta misma palabra anuncien con el Espíritu Santo. Of that, 말씀을 Estoy seguro que Dios les permitirá bendición abundante. Todos ustedes juntos conmigo God will give you overflowing blessing. anuncien este evangelio. And all of you, Compartan en sus lugares, en sus ciudades. Y nosotros les daremos la guía, la orientación que necesiten. the Bible to you. Y hasta la llegada de Jesús, si nosotros trabajamos, Dios nos permitirá la bendición y la ayuda. Yo no tenía problemas en el corazón. Por eso, siendo ranger en el ejército, me desmayé incluso. In the army, 심장이 안 좋아가지고 my heart was bad. 그때 Y realmente era difícil. 그리고 정말 그 Pero mientras anunciaba el evangelio, 근데 제가 había descansado 3 o 4 días. Mi corazón regresó a la normalidad. 쉬었는데 Cuando pasaron los 50 años, My heart came back to normal. mi corazón empezó a empeorar. But when my age, En el año 1999, yo morí incluso. Mi corazón latía y de repente se detuvo. 심장이 뛰다가 my heart was beating. 딱 섭니다. Tal vez 10 segundos. Mi sentimiento era extraño. He stopped for 10 seconds. Ya no latía. Si no late, uno muere. You get a strange feeling. 안 뛰면 죽는데 En ese momento realmente era un momento muy delicado. 아주 심각했어요. Se detuvo por largo tiempo. 심장이 뛰다가 Como no podían tratarme en Corea, yo fui a New York. 없어서 Me encontré con el mejor cardiólogo de Estados Unidos y me dijo que no podía ayudarme. World famous cardiologist Y en el año 99, fixed me. 안 됐다고. And he says, too bad. 제가 99년 1999, en el marzo, abril, mayo, junio, julio, 3월 4월 realmente sufrí mucho. at the time, March, April, Pensé que viviría 2 meses más y moriría. so painful. Pero en 99, 살까 싶어. en agosto, Months, I thought. 근데 99년 estábamos haciendo un retiro nacional en Solbat, Yeongdo. At the Yeongdong Pinefield, we were having a camp. El doctor otra vez checó mi pulso The elder takes my pulse. 목사님 심장이 He says, Pastor,
Pastor, your heart. 우리 교회에서는 제일 좋다고 그래요. Entonces tocó mi pulso y dijo el doctor que ya mi corazón estaba normal. No hay nada del cual preocuparse, de sus hijos, de nada. Your children, 가족 아이들도 Mientras vivamos para Dios, para Jesús, para el Evangelio. Entonces Dios trabajará por ustedes, les permitirá la bendición abundante. Aleluya. and I believe He'll give you overflowing blessings. 할렐루야. Doy gloria al Señor. 이 복 Anuncien el Evangelio. Preach this gospel. 기도하겠습니다. Let us pray. Vamos a orar. 거룩하신 하나님, Dios Santo Padre, Father God, 너무 영광스러운 복음을 por permitirnos a nosotros un valioso Evangelio. Cuando anunciamos el Evangelio, 내 사함을 el Espíritu Santo nos permite el perdón de los pecados and we see there's the works y nos permite nacer de nuevo. through the CLF. A través de CLF, muchos pastores reciban la salvación, que el Espíritu Santo abunde en ellos 많은 사람 y liberándose del pecado 마음으로 With a blessed heart, y vivan para el Evangelio hasta la llegada de Jesús. 일하는 또 Y permítale la sabiduría en el medio de esta obra. Permítale la abundancia de bendición, de salud, de economía. give us money. 이번 시 Realmente este CLF fue asombroso. 다음부터 우리 스프링필드 En el siguiente CLF en Springfield buscamos hacer el campamento. 모든 일에 God, in the work that we do, Y que todo sea a través del Señor. A todos los presentes aquí, que vivan para el Señor. Bendícelos. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.